Imagínate por un momento si hubiésemos crecido viendo a los príncipes y a las princesas de Disney construir un patrimonio y crear libertad financiera. Imagínate si hubiésemos crecido romantizando y aplaudiendo y celebrando las acciones, las destrezas, los comportamientos, las decisiones que se requieren para construir un patrimonio millonario. Imagínate si veíamos a la Cenicienta abrir una cuenta de inversión o si veíamos a Blancanieves sacar un préstamo para comprar una casa y tomar esa decisión, o si veíamos a la Bella Durmiente negociar un ascenso en su trabajo. Yo crecí escuchando todos los cuentos de Disney y crecí obsesionada con esas películas y con esas princesas. Mi favorita personal era Jasmine de Aladino. Me disfracé como ella miles de veces de chiquita. Pero todos esos cuentos nos vendieron la idea de un final feliz. Pero solo había un tipo de final feliz, que era ser elegida, ser salvada por el príncipe azul para casarse. Y la historia terminaba normalmente alrededor de esta idea de la boda, de ser elegida, de ser salvada y listo. Nunca nos enseñaron qué pasaba después. Esos cuentos, esas historias nos formaron en las etapas de nuestras vidas en las que somos como unas esponjitas, que también obviamente reflejan dónde estábamos culturalmente y como colectivo. Pero a esas edades somos unas esponjitas absorbiendo todo y aprendiendo, registrando qué es cool, a dónde deberíamos apuntar y también qué es celebrable, qué es lo que es ser aceptada o validada, qué significa hacer las cosas bien, cuáles son los hitos de vida más importantes o relevantes que me van a ayudar a pertenecer, a estar en buen camino, y cuáles son los hitos y las decisiones que nos logran comprar o conseguir esa felicidad para siempre. Pero nunca vimos a la princesa haciendo trámites o firmando contratos o negociando, invirtiendo o teniendo conversaciones difíciles o resolviendo conflictos o poniendo límites. No vimos a estas princesas usando su voz o rompiendo codependencias. No vimos realmente personajes diversos construyendo vidas libres y vidas plenas. Y a menos de que hayas tenido mujeres millonarias o personas que se veían como tú a tu alrededor con esta libertad financiera, tal vez fuiste como yo y nunca viste a una mujer hablando de dinero desde un lugar poderoso, inspirador y competente. Uno de mis sueños es escribir un cuento para niñas sobre libertad financiera, un cuento que podamos heredar y leer a las siguientes generaciones, un cuento que nos dé la oportunidad de abrir esas conversaciones importantes y necesarias para que la siguiente generación de niñas la tenga más fácil construir su independencia financiera, de saber lo que de verdad significa, lo que requiere, las acciones que lo construyen. Y esa fue una gran inspiración del diseño detrás del nuevo journal. El nuevo journal número 11 es Libertad. Elegimos hacer ese journal en este momento porque estamos justo en la temporada de Códigos de Abundancia para hablar de libertad financiera. Muchos de los elementos que dibujamos y diseñamos adentro del journal fue inspirado en este futuro cuento que algún día vamos a escribir y algún día vamos a publicar. Cuando tuve que ponerme manos a la obra con mis finanzas, yo me sentí súper tonta. Ignorante, atrasada, incapaz, perdida, y también me sentí súper triste. Porque no solo me sentía perdida, sino que también cargaba con este peso de que estaba mal quererlo, hablarlo, hacerlo, y de que ser una mujer que habla de dinero es de mal gusto. En mi linaje nunca había habido una mujer con total autonomía financiera, nunca había habido una mujer que tenga el dinero para irse de una relación que no funciona, o una mujer que decida no ser mamá, o una mujer que sea mucho más exitosa que su pareja. A muchas mujeres nos enseñaron a sobrevivir, no a prosperar, y son cosas totalmente diferentes. En este proceso de construir mi patrimonio, mi portafolio de inversiones, mi infraestructura financiera, han habido tantos momentos de darme contra la pared y decir, ¿por qué no estamos hablando más de esto? ¿Por qué no nos enseñan esto en el colegio? ¿Por qué no vemos esto en la universidad? Y ojo, yo he sido tan privilegiada. Mis papás hicieron tanto para asegurarse de que yo tenga una súper buena educación. Y aún así, en esa educación no había lo necesario para tener autonomía financiera. Así que en este episodio vamos a empezar a escribir el verdadero cuento de Disney de libertad financiera. Y lo primero que tenemos que hacer es decidir qué significa este, entre comillas, final feliz.
Y en definitiva, el final feliz no es la boda ni es el vestido blanco, es una vida libre. Es la construcción de una vida con ladrillos de plenitud, de alto impacto, ladrillos de alto servicio, de alta generosidad, de relaciones sanas y profundas y reales y honestas, de una vida construida en coherencia con nuestros valores, en donde nuestros talentos son usados proactivamente, una vida de coronar cimas, de superar retos, de salud y de ser más de nosotras mismas en relaciones sólidas y robustas. Es construir en equipo reinos más grandes de lo que alguna vez podríamos hacer solas. Y cuando hablamos de ese final feliz, no hablamos de algo que se hace en un 2x3. No hablamos de un evento que dura un par de horas. Estamos hablando de la construcción desde los cimientos de una historia de vida que nos hace orgullosas haber escrito. Y para poder hacer todo esto necesitamos de dinero, necesitamos saberlo manejar, invertir, sostener, circular, generar. El dinero es uno de los ingredientes más importantes para poderlo lograr. Entonces, la libertad financiera no es el final feliz, es la tinta que facilita lo que sea que final feliz significa para ti. El dinero es lo que facilita que podamos tener mejores opciones para elegir cómo se ve esa visión de vida y cómo queremos seguir escribiendo esta historia. Construir nuestra infraestructura financiera es el escenario en el que construimos la historia, no es la historia, porque el dinero es lo que nos permite tener la opción de construir una vida de más alto impacto, liderazgo, servicio, generosidad, plenitud, abundancia. Así que en honor al nuevo journal Libertad y en honor a que se viene la única edición de Códigos de Abundancia del año, aquí van 7 capítulos que yo incluiría en nuestra nueva versión de Cuentos de Disney. Son 7 destrezas, herramientas, conceptos que me ayudaron mucho en el camino y que también fueron ese baldazo de agua fría de por qué no estamos hablando y celebrando y reconociendo lo que de verdad significa. Así que nuevo capítulo número 1 de nuestro cuento de Disney sería: no hay decisiones buenas o malas. Lo que sí hay es decisiones que te acercan a tu libertad financiera y hay decisiones que te alejan de tu libertad financiera. Creo que todos hemos querido tener una bolita mágica que nos diga si las decisiones que estamos tomando son buenas o malas, si están bien o están mal. Y las ganas de tener una bolita mágica que nos apruebe cada paso, o la dependencia de tener una persona a la cual preguntamos todo lo que hacemos y que queremos que nos diga exactamente los pasos que tenemos que seguir, es completamente normal. Pero la libertad financiera, por definición, es libertad de decisión. La definición de libertad es tener opciones enfrente y que esté en tus manos y en tu criterio y en tu discernimiento elegir. En mi opinión, la pregunta de si está mal o si está bien es poco productiva, porque mezcla estas decisiones financieras con la moralidad, con el correcto e incorrecto. Y obviamente el manejo de dinero tiene que tener líneas de ética. En mi opinión, la pregunta de si está mal o si está bien es poco productiva, porque lo mezcla con la moralidad, cuando en realidad 2 personas pueden estar tomando la misma decisión financiera. Y para una persona puede ser una decisión extremadamente abundante y alineada, mientras que para otra persona puede ser un paso impulsivo y súper tóxico. Y entonces esta idea de que hay bueno o malo lo vuelve extremadamente binario y no reconoce el contexto de tus propios patrones, de tu propia relación con el dinero, que es la clave para entonces descifrar el siguiente paso que te compete. Una manera mucho más productiva y objetiva para filtrar nuestras decisiones financieras es: ¿esto me acerca a mi visión financiera o me aleja de mi visión financiera? ¿Esto es leal a mi futuro y a mi crecimiento o es leal a mi ego? ¿Esto es leal a mi pasado o es leal a mi futuro? ¿Esta decisión me ayuda a crear patrones mucho más abundantes o está repitiendo los patrones limitantes del pasado? Es súper productivo encontrar preguntas que te ayuden a reemplazar el juicio por claridad, para entonces encontrar dirección cuando se nos presentan varias opciones. Mientras más libertad queremos tener, más cartas vamos a tener sobre la mesa, lo que significa que vamos a tener que desarrollar un criterio de acero para saber filtrar entre estas opciones. Porque mientras más libertad financiera queremos, menos personas también van a haber para preguntar. La libertad significa liderazgo, significa que tú vas al volante, que tú estás a cargo, que tú tomas los riesgos y que tú tomas las decisiones. Por ende, la honestidad radical es una de las destrezas más importantes para un futuro financiero abundante.
honestidad para hacer un inventario de cómo estamos tomando decisiones, de a dónde nos están llevando, de dónde están viniendo y aprender a reconocer cómo se ven las decisiones leales a nuestro futuro, que suelen ser aburridas, incómodas, pacientes, silenciosas e invisibles. Si viésemos a la princesa de Disney en una película tomar este tipo de decisiones valientes y abundantes, le veríamos hacer un montón de cosas sin aplausos y sin validación, sin celebración externa. Le veríamos plantar un montón de semillas que no se ven por fuera y que van a tomar muchos años en florecer. Le veríamos apostar por su futuro por encima de verse cool, por encima de tener algo que presumir, por encima de quererse ver y sonar impresionante. También le veríamos dudar y llorar y tener miedo y compararse, y aún así elegir las acciones en lealtad a su futuro. Quiero que te imagines las escenas de una de estas películas de Disney que representarían estas acciones valientes y poderosas y alineadas y realmente abundantes. No sería la princesa de shopping comprando lo que le da la gana. Sería la princesa haciendo cosas con miedo y tomando pasos valientes y aprendiendo cosas que no sabe y siendo principiante en áreas y creando estos nuevos caminos que las mujeres antes de ella no tuvieron la libertad o la opción de poder hacer. Antes de seguir con el capítulo número 2, altamente recomendado que descargues las notas que saqué personalmente de este episodio. Puse todos los conceptos, preguntas y ejercicios que vamos a estar cubriendo y además agregué un tapping guiado que se llama El gozo de la responsabilidad financiera. Es un tapping hecho para fortalecer y nutrir un antojo genuino y profundo por hacerte responsable de tus finanzas y tu relación con el dinero. Te recomiendo hacerlo por 7 días seguidos para que sientas el poder de la herramienta y el efecto cumulativo que tiene en ti. Es todo completamente gratis. Lo único que tienes que hacer para conseguirlo es entrar a mi Instagram, Isa García, y mándame un mensaje por interno solo con el número de este episodio, que es 195. Y si todavía no has desbloqueado tu cupón de $77 para códigos de abundancia, ojo, hay un solo cupón de $77 y lo tienes que conseguir antes de que hablamos inscripciones. Así que si quieres desbloquear estos recursos y además del cupón 3 pájaros de un tiro, mándame el número 195 pegado con la palabra cupón, todo junto, solo un mensaje con eso y se te va a desbloquear el cupón a códigos, las notas de este episodio y además el tapping, todo en como 30 segundos. Y con eso nos vamos al capítulo número 2. Se llama El precio de poder decidir. No habría manera de escribir esta historia de libertad financiera sin tener varios capítulos sobre lo que significa tomar decisiones. Una de las cosas que a mí más me choqueó cuando empecé a hacer más dinero del que necesitaba para vivir fue la cantidad de decisiones que vinieron de la mano. Porque la libertad suena deliciosa, suena romántica o suena como una fantasía, pero también significa que estás a cargo de todo. Si tienes opciones, tienes que elegir activamente todo. Al principio van a ser cosas chiquitas, como que si tienes presupuesto para varias vacaciones al año, ¿a dónde vas a elegir ir? Si tienes suficiente dinero para pedir lo que quieras en un restaurante, ¿qué vas a pedir? Si tienes suficiente dinero para pagar más del mínimo de tu préstamo, ¿cuánto vas a elegir aportar? Si tienes suficiente dinero para elegir clientes, ¿cómo vas a elegir con quién trabajar? Si ya no hay decisiones buenas o malas, ¿qué criterio vas a usar para elegir y decidir cada paso que das? Si viésemos esto en una película de Disney, viéramos a una fila de personas preguntando a esta princesa qué deberían hacer y viéramos a la princesa decidiendo miles de cosas al día. Esa es la definición de estar a cargo. No es romántica. Es estar a cargo de los riesgos, de los errores, de las equivocaciones, de las correcciones y además irte a dormir con el peso de esas decisiones que empiezan a involucrar cada vez a más personas. Una de las herramientas que más me ha ayudado a entender y clasificar las decisiones viene de Jeff Bezos, del fundador de Amazon. Él dice que hay 2 tipos de decisiones y él lo habla en un contexto de manejar una empresa, pero creo que lo podemos aplicar a nuestras finanzas y a nuestra vida. Él dice que hay 2 tipos de decisiones, las decisiones tipo 1 y las decisiones tipo 2. Y él explica que es muy importante clasificar el tipo de decisión antes para entender qué va a requerir el diferente tipo de decisión. Entonces, las decisiones tipo 2 son las decisiones reversibles. Son decisiones sin tanto riesgo que puedes corregir, puedes pivotear, puedes ir averiguando en el proceso. Él explica que estas decisiones tipo 2 deberían ser más ágiles, deberían ser tomadas solo con el 60 a 70% de la información necesaria.
Porque este tipo de decisiones, si es que estamos esperando a tener toda la información, a estar extremadamente certeros y preparados, te estás volviendo muy lenta y estás perdiendo agilidad. Y entonces Bezos explica que a veces la velocidad importa más que tener la información completa. Porque si aprendes a corregir el rumbo, estar equivocada puede costarte menos que ser lenta. Porque la lentitud en ciertos ámbitos y en ciertos tipos de decisiones cuestan súper caro. Entonces sí hay escenarios en los cuales estar demasiado lentos tomando decisiones nos puede costar mucho más que estar ágilmente moviéndonos y resolviendo en el camino, porque él dice que así es como perdemos oportunidades, tiempo, energía y que van a haber un montón de decisiones que con el 60-70% son suficientemente informadas para mitigar el riesgo y para elegir esa dirección. Un ejemplo de estas decisiones sería agregar un nuevo producto a tu inventario o el banco que vas a utilizar para tu cuenta de ahorros o el contador que vas a contratar para comenzar. Son decisiones de las cuales vas a seguir aprendiendo en el camino y son riesgos, ¿verdad? Las decisiones implican siempre un riesgo, pero significa que estas decisiones conllevan riesgos que no son de vida o muerte, que no son gigantescamente grandes, que no van a ser catastróficos y que necesitan ser tomados con más agilidad, pero después sí hay decisiones tipo 1 que son irreversibles. Son las decisiones más fundamentales de vida que sí requieren de tiempo y reflexión, información, discernimiento. Y son las decisiones que tienen consecuencias mucho más grandes, que necesitamos estar súper conscientes del riesgo real y que estas decisiones no deberían ser tomadas nunca impulsivamente. Estas decisiones tienen impactos mucho más a largo plazo y grandes en nuestras vidas y en las de otras personas. Él dice que para estas decisiones tipo 1, en cambio, hay que protegernos de la impulsividad. Tenemos que protegernos de ser apurados o presionados por el tiempo de otras personas o influenciados por tiempos externos. Entonces, este tipo de decisiones hay que cuidar, proteger e insular del ruido y la presión de otras personas. Por ejemplo, comprar una casa o sacar el dinero de tus inversiones o dónde vas a colocar todo tu capital, la decisión de con quién nos vamos a casar, la decisión de tener hijos, la decisión de hacer un préstamo significativo a alguien, la decisión de asociarte con una persona. Para este tipo de decisiones hay que saber poner límites, hay que saber poner el pie y la línea y hay que protegernos del FOMO. Hay que protegernos de lo que está haciendo la manada. Hay decisiones que requieren de más velocidad y de más agilidad y de decirle que sí al riesgo. Hay otro tipo de decisiones que requieren ser protegidas y cuidadas y ser tomadas con mucha más paciencia y objetividad y más espacio, más tiempo y más insulación de todo el ruido. Si viésemos a un personaje de un cuento aprender a hacer esto, la verdad es que le veríamos agotada. Si viésemos a una princesa obteniendo esa libertad y autonomía financiera, le veríamos al principio agotada de tomar tantas decisiones sola. Le veríamos también muerta de miedo y dudando de las decisiones y de los riesgos y de la dirección que esté eligiendo. Le veríamos aprender a medir el riesgo, a pesar estas opciones, a analizar diferentes caminos y alternativas. Por ende, le veríamos teniendo un montón de reflexión, sea haciendo journaling y meditando y saliendo en caminatas y discutiendo con personas estratégicamente sobre las diferentes opciones. Y también le veríamos aprender a cargar con el peso de esas decisiones, con el peso de esos riesgos. Le viéramos aprender a manejar esa presión con el tiempo y con la práctica y le veríamos aprender a manejar ese peso con el tiempo de seguir agrandando esta capacidad. Le veríamos equivocarse. Le veríamos llorar y le veríamos culparse y después le veríamos aprender a resolver lo que está en sus manos y le veríamos aprender de cada uno de esos tropiezos o de esas caídas y le veríamos haciéndose responsable de esas decisiones sin tener a quién culpar, sin tener cómo lavarse las manos, sin tener cómo decir no es mi culpa, es la culpa de tal otra persona. Porque estar a cargo, estar al volante significa que eres la primera persona en decir sí, yo fui la que tomó la decisión. Porque tener más de esa libertad y tener más de esa autonomía significa que ya no hay personas a quien culpar, ya no hay personas que vengan a rescatar, ya no hay personas que vengan a resolver, porque significa que esa eres tú ahora. El capítulo número 3 sería la impulsividad no es abundancia, y este es clave,
Hoy en día hay mucha confusión y muchas distorsiones y muchas trampas sobre este tema. La impulsividad no es abundancia y hay una gran diferencia entre impulsividad y espontaneidad. La impulsividad es actuar desde la ansiedad, desde el FOMO, desde el me estoy perdiendo, desde el miedo. Significa tomar decisiones desde la gratificación inmediata y muchas veces desde unas emociones súper intensas. Esos son los impulsos. Es la impulsividad de actuar a la loca, es tener baja tolerancia a la incomodidad y a la paciencia, y es una desconexión de nuestra visión a largo plazo. Es un intento superficial y desordenado que usamos para intentar justificar por qué deberíamos poder hacer lo que nos da la gana, cuando sea. La impulsividad en esencia es súper reactiva, pero eso no es abundancia y ninguna cantidad de afirmaciones o rituales de manifestación hace que la impulsividad deje de ser impulsividad. La libertad financiera no es un berrinche de niños chiquitos de hacer lo que nos da la gana cuando nos da la gana. La impulsividad en el centro es una traición a nosotras mismas, a nuestros planes y a lo que estamos construyendo. Ahora, la espontaneidad sí es otra cosa. Poder ser espontáneas significa tener flexibilidad, significa tener margen, opciones, claridad, significa poder tomar decisiones sin tanto análisis, sin tanto peso, sabiendo que el riesgo está mitigado. La espontaneidad también es una decisión rápida y ágil, pero que nace de la confianza. Por fuera, la impulsividad y la espontaneidad puede verse igual, pero la diferencia es de dónde está viniendo y el contexto desde el cual se está haciendo. La espontaneidad está alineada con el contexto financiero, con la realidad financiera y por ende está informada. Está basada en buenos cimientos internos y en claridad y en integridad. Es más como una elección entre opciones con flexibilidad que agrega vida y agrega livianez y agrega diversión y agrega ese burbujeo de algo que se mantiene lleno de vida. El punto de hacer más dinero, el punto de construir un patrimonio, sí es mejorar y cambiar nuestras vidas. El punto es tener más espontaneidad en nuestras vidas. Significa tener más flexibilidad en nuestras decisiones. Paradójicamente, la manera de construir más espontaneidad es también con más estructura y con más disciplina. Cuando tenemos una súper buena infraestructura financiera y claridad financiera, podemos ser muy espontáneos desde un lugar muy abundante, desde un lugar súper leal a nuestro futuro. Y entonces, mientras más estructura y disciplina, también tenemos que ir cultivando esa espontaneidad para que esa estructura y disciplina no se vuelva control, no se vuelva limitante, no se vuelva una cosa estática y un techo y una caja en la cual estamos viviendo. De la mano de la estructura y de la mano de la disciplina, tenemos que seguir agregando esa espontaneidad para que entonces todo ese esfuerzo financiero esté agrandando nuestra vida. Entonces, la espontaneidad tiene una función súper importante en la construcción de una vida realmente abundante. Pero hay que saber diferenciar y esto es algo que solo puedes hacer tú con honestidad radical de mirarnos al espejo y saber diferenciar y poder aprender y mirar para atrás cuáles fueron los momentos en los que fui impulsiva y cuáles fueron los momentos en los que fui espontánea. Pero al otro lado también requerimos mirarnos al espejo y poder enfrentar que ninguna cantidad de justificaciones cambia que la impulsividad deje de ser impulsividad. El capítulo número 4 se llamaría Romantizar no es lo mismo que vivir en una fantasía. Estos son otros dos conceptos clave que hay que separar y saber diferenciar, igual que la impulsividad y la espontaneidad, porque son conceptos frecuentemente confundidos y que no son intercambiables, porque romantizar el proceso, romantizar el camino, romantizar nuestra transformación es algo hermoso. Pero vivir en una fantasía es peligrosísimo cuando se trata de nuestro futuro y de nuestras finanzas. Vivir en una fantasía es vivir en una ilusión desconectada de la realidad que se basa en el pensamiento mágico y el positivismo tóxico. Es la imagen de la princesa esperando en una torre cruzada de brazos con la, entre comillas, certeza de que va a venir una hada madrina y le va a resolver todo en su vida de la noche a la mañana. La fantasía es evitar la acción. Evitar la responsabilidad, evitar las verdades incómodas, evitar las conversaciones difíciles, evitar los conflictos y al mismo tiempo estar idealizando que todo va a cambiar mágicamente en manos de alguien más. Sea por acción de Dios, sea por acción de un príncipe azul que te rescata, sea porque alguien te va a venir a salvar
y alguien más va a ser responsable de cambiar todo en tu vida. La fantasía es hablar, 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 soñar, 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 planear, planear, planear y nunca hacer nada. Es evitar hacer lo incómodo, lo retador y lo que compete. Entonces, la fantasía es evitar el proceso. La fantasía viene de metas irrealistas sin fundamento y con tiempos mágicos de que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana, de que hay maneras mágicas y rápidas de hacerte rico y de que va a ser sin esfuerzo y de que va a pasar mientras duermes y que todo va a pasar cuando mágicamente en el próximo mes algo cambie. Entonces yo veo la fantasía como querer que todo cambie sin nosotros cambiar algo. Obviamente la fantasía no es coherente con la libertad financiera. En realidad, de una manera súper concreta, la libertad financiera no es esta cosa etérea ni mágica. Solo significa que el dinero que tenemos invertido está generando suficientes dividendos para cubrir lo que necesitamos vivir. Significa que el dinero en nuestras vidas hace más dinero del que nosotros, entre comillas, quemamos viviendo. Y a menos de que heredes millones de dólares, la manera de lograr esa libertad financiera es tomando un montón de acción para construirlo. Entonces, ahora, la romantización sí es otra cosa. Porque romantizar el proceso, en mi opinión, tiene que ver con reconocer la belleza del proceso y el camino que toma construir lo que quieres construir. Es ver ese lado poético que hay en una historia imperfecta, cruda, real. Es estar conscientes de lo que de verdad toma y de los pasos que se requiere y saber que esos retos y esos obstáculos y esas tormentas tienen un sentido mayor, que las piedras en el camino y el cansancio y el agotamiento y el miedo son funciones de estar subiendo una montaña súper alta y de estar conquistando una cima retadora y extraordinaria. Yo creo que saber romantizar el camino es una manera de activar nuestra esperanza, nuestro optimismo, nuestra lealtad al futuro. Es saber que esta incomodidad y estos retos tienen una función, que nos están construyendo y desarrollando nuestro carácter, que van a ser las historias más valiosas que atesoramos de nuestra vida, que van a ser esos pasos valientes los que de verdad inspiran a otras personas. Romantizar el camino tiene que ver con querer escribir una historia que te hace orgullosa contar y que vale la pena recordar y que después vas a contar porque te está transformando y te está madurando y te está desarrollando el carácter y como persona. Porque sí hay un romanticismo implícito en verte a ti misma crecer y renacer y aprender a volar y madurar y caminar con gracia y superar dificultades. Hay un romanticismo hermoso de estar orgullosas de nuestras cicatrices y nuestras caídas y los golpes que nos enseñaron. Creo que verle con este lente romántico es hacerlo con los pies sobre la tierra y estar orgullosas de lo que estamos construyendo y lo que estamos haciendo y lo que estamos aprendiendo en el camino, y también romantizar lo que nadie ve, esas acciones invisibles, lo que pasa detrás de escenas, el tiempo en el que no hubieron aplausos, el tiempo en el que aprendiste a estar ahí para ti, el tiempo en el que aprendiste a no rendirte, el tiempo en el que aprendiste a ser tu fan número uno, a ser más honesta. Ese desarrollo, ese crecimiento sucede en estos microsegundos, en estos momentos imperceptibles por fuera. Alex Hormozi siempre dice que las personas van a celebrar cuando empiezas, antes de que hayas hecho nada, porque les va a gustar la visión o lo que estás proponiendo, y después las personas van a celebrar cuando logras algo extraordinario. Pero en la mitad, entre esas dos cosas, hay años de años y a veces décadas donde no van a haber aplausos, donde no van a haber apoyo, donde no van a haber validación, donde se va a ver como que no estás haciendo nada, como que se va a ver que no estás avanzando, como que se va a ver que estás perdiendo el tiempo. En ese tiempo de la mitad del sándwich, donde no parece estar pasando nada, donde no tienes nada impresionante que presumir cada vez que ves a tus amigas, ese es el tiempo más romántico donde sucede realmente la magia y donde realmente se cultivan y se crean los frutos. La fantasía es no hacer nada, pero romantizar el proceso es ver a las acciones, sin importar qué tan difíciles o incómodas sean, como parte del proceso hermoso y valioso. Entonces hay que tener mucho cuidado con los lugares en los cuales estamos viviendo desde una fantasía financiera, pero una destreza mucho más valiosa es romantizar los pasos valientes que estás tomando, incómodos, con miedo, con nervios, con incertidumbre, porque son esos pasos y esas cicatrices los que nos llevan a la cima. El capítulo número 5 sería: solo si puedes irte vale oro que te quieras quedar. Esta es una de las frases de lanzamiento del nuevo Journal Libertad. Solo si sabes que puedes irte, solo si confías en tu capacidad para irte, solo si estás realmente dispuesta a irte,
de los lugares que no son para ti, de los lugares que están debajo de tus estándares. Vale oro nuestra elección de quedarnos donde elegimos estar, no donde tenemos que estar, no donde deberíamos estar, no donde otras personas quieren que estemos, sino donde queremos y elegimos estar. Y esto aplica a lugares, amistades, relaciones, trabajos, ciudades. Y está muy conectado al acto de saber decir que no, el acto de saber muy claramente dónde están nuestros límites, dónde están nuestros no negociables, cuáles son, y el acto de no tolerar la negociación de ellos. Es el acto de saber tomar distancia y espacio cuando es necesario. Es el acto de saber cerrar y terminar relaciones cada vez de una manera más a tiempo y de una manera más limpia. Y este ha sido un gran tema en mi vida porque yo crecí pensando, como mujer, mi responsabilidad es nunca irme, es nunca decir que no, es nunca usar mi voz, es siempre estar dispuesta y complaciente y lista y con una sonrisa. Nunca poner límites, nunca ser mi propia prioridad. Pero hay algo que me encanta de mis amigas que me han enseñado a poner límites, que me han inspirado con esto. Y es que nunca dudas de sus intenciones cuando te dicen que sí. Porque son esas amigas que sabes que son honestas, que te dicen la verdad, las que más les confías, que te digan la verdad cuando importa. Son las que más confías que cuando están contigo es porque realmente quieren estar ahí. No porque tienen, no porque deberían, sino porque eligen. Y entonces solo si puedes confiar en que alguien sabe decir que no, en que alguien sabe usar su voz, en que alguien sabe poner límites, solo si puedes confiar en que esa persona y le has visto que sabe decir que no, que sabe decir no estoy de acuerdo con esto, que sabe estar en desacuerdo, que sabe decir esto no funciona para mí, entonces puedes confiar que esa persona cuando dice que sí, lo hace realmente desde un lugar honesto y desde un lugar real. Y esto está directamente relacionado con nuestro manejo de dinero, porque dos de las destrezas más importantes para construir un patrimonio financiero es elegir tus sociedades como una de las decisiones más importantes de tu vida, sea la persona con la que vas a pasar tu vida, las personas con las que trabajas, las personas con las que haces alianzas y colaboraciones, las personas en las cuales confías para cada decisión, y por ende, la destreza necesaria para hacer eso es saber salir de codependencias. Y es saber insularnos del FOMO, de este miedo a estarnos perdiendo de cosas, porque la manada muy rara vez te va a llevar a construir la vida de tus sueños. Seguirle a la manada, seguir todas las tendencias, hacer todo lo que todo el mundo está haciendo, muy rara vez nos va a, por coincidencia, llevar a nuestra vida más abundante, a nuestro patrimonio millonario, a tomar las decisiones financieras más valiosas. Entonces solo imaginémonos cómo hubiese sido crecer con películas de Disney que celebraban y romantizaban a los personajes que se saben ir, que saben terminar relaciones, a los personajes que no tienen FOMO, a los personajes que no se apuran para cumplir con tiempos externos, que saben tomar distancia y tiempo en relaciones cuando es necesario, que saben decir que no y estar en desacuerdo, y que saben identificar cuándo se están dejando llevar por la manada y cómo hacen para tomar un poco de espacio, poner sus pies sobre la tierra y recalibrar la dirección y el norte de a dónde están yendo y a quién están siguiendo y de quién están copiando, los patrones y las decisiones y los tiempos. Mientras más dinero haya en nuestras vidas, más poder hay en nuestras vidas. Por ende, más independencia en nuestras vidas. La meta es crecer y fortalecer nuestro carácter y nuestra madurez emocional, porque eso es lo necesario para poder manejar, direccionar y crecer el dinero de una manera que haga nuestra vida más llena de vida, más realmente abundante, con relaciones honestas, de integridad y realmente gratificantes. El capítulo número 6 se llamaría Ser competente es una forma de ser libre. Y una de las cosas que hubiese querido saber cuando empecé este camino financiero es que ser competente es el camino a ser más libre. La palabra competente viene del latín, de competere, y significa estar en la capacidad de cumplir con lo que se espera. Una persona competente es una persona que tiene las habilidades, el criterio y la capacidad para ejecutar algo y hacer que algo pase. Es alguien que es capaz de hacer lo que se tiene que hacer. Es otra manera de decir recursividad, de hacer lo que tienes que hacer con lo que tienes enfrente. Y cuando hablamos de libertad financiera y de abundancia, esos conceptos pueden sonar tan etéreos, tan difícil de entender qué significan y cómo se ven, de qué estamos hablando, cómo se construyen en el día a día. Tipo, ¿qué acciones en el calendario
realmente construyen y nos encaminan a esa libertad financiera? Puede ser muy confuso. Ser una persona competente en las finanzas no significa tener una maestría en finanzas, no significa estudiar finanzas, no significa que de la noche a la mañana amas los números, no significa que vuelves a tus inversiones, tu trabajo a tiempo completo, no significa que de repente amas Excel y que ahora solo tienes emociones deliciosas y hermosas y positivas con respecto al dinero y que te sientes merecedora 24/7. Ser competente solo significa hablar el idioma, saber hacer preguntas, entender cómo funcionan las estructuras base, hacer los trámites requeridos y tener, por encima de todo, el deseo de aprender de cada una de estas circunstancias y momentos que se nos presentan. Significa saber contratar expertos y hacer las preguntas. Ser competente no es saberlo todo ni ser experta en el tema. Simplemente es estar dispuestas a aprender y ser las primeras personas en tomar la iniciativa, en actuar para entonces aprender. Si viésemos a un personaje en una película siendo competente, le veríamos haciendo un montón de trámites, haciendo un montón de preguntas, siendo la que alza la mano, diciendo yo resuelvo, yo me encargo, yo lo hago, yo termino, yo completo. Le veríamos entrevistando contadores, haciéndoles miles de preguntas, teniendo una reunión de horas cada vez que se reúne con su contador, siempre queriendo entender el criterio de por qué y cómo funcionan las cosas y creando este mapeo del territorio para poderlo navegar y saber cómo se llaman cada cosa y entender las señalizaciones. La confianza y el autoestima financiero no viene de repetir afirmaciones frente al espejo, viene de hacer el trámite, viene de la reunión de 3 horas con el contador, viene de organizar tus números, viene de ir al banco, viene de entender y estudiar el vocabulario base, como cuando llegas a un nuevo lugar y sabes decir, hola, chao, deme un café y dónde está el baño. Y aprendes a leer el mapa y sales ahora con ChatGPT que te va traduciendo las cosas lo suficiente para poder llegar a donde vas. Ser competente es tomar acción y hacerlo con nervios, con miedo, con susto, con incomodidad y con ganas de salir corriendo. Es la autoconfianza que solo viene de las acciones que tomamos. Y ser competente es cool, porque cambia cómo caminas y cómo te mueves y después empieza a cambiar, gracias a esas experiencias y a esa evidencia, cómo te sientes. Una fórmula que me encanta es decir, si quiero un tipo de libertad, entonces tengo que ganar conocimiento y volverme competente en esa área de mi vida. Y esto me ayuda mucho, porque cuando tengo que hacer cosas que no quiero ni tengo ganas de hacer, lo que me motiva a hacerlo es decir, del otro lado voy a ganar un nivel de competencia, voy a acumular un nivel de evidencia y de confianza que va a incrementar lo segura y lo competente que me siento en este ámbito. Para ser millonaria no necesitas que te emocionen los trámites, no necesitas sentir ilusión por pagar impuestos, ni necesitas sentir paz y emoción y merecimiento, pero sí necesitas poder ser suficientemente competente para poder tomar las acciones que se requieren en el momento que se requieren. Y el último capítulo, número 7, se llama La urgencia es sagrada. La libertad financiera, cuando está a tiempo, no es urgente, porque es la capacidad para pensar súper a largo plazo, mucho antes de ser necesario. El mejor momento para estar invirtiendo en nuestro retiro es décadas antes de necesitarlo, décadas antes de que sea un tema del cual todo el mundo está hablando, décadas antes de que haya una bandera roja y una alarma diciéndote estás tarde, es necesaria o ¿por qué no lo has hecho? Por ende, tiene que venir desde el quiero. La libertad financiera no es una necesidad. En realidad, si hablamos de un lugar súper objetivo, necesitamos suficiente dinero para cubrir nuestras necesidades básicas. Ese es lo que necesitamos. La libertad es algo que tenemos que elegir y querer. Tiene que venir del quiero cuidar, quiero proteger mi futuro, quiero diseñar mis finanzas de aquí a 20, 30, 40 años. Cuando yo tenía 23, el mundo me estaba preguntando ¿cuándo me caso y cuándo tengo hijos? Nadie nos va a preguntar a esa edad ¿y cómo van tus finanzas? Porque vivimos en una cultura que va a celebrar a una mujer cuando se compromete, pero no va a celebrar a una mujer cuando empieza su empresa. No va a celebrar cuando una mujer sale de una relación tóxica. No va a celebrar a una mujer que decide que no quiere ser mamá. Vamos a celebrar a una mujer que se queda embarazada, pero no a una mujer que se aleja de relaciones tóxicas, que corta codependencias y que aprende a invertir. Y es hermoso que celebremos el amor y la maternidad, pero mientras que cambiamos el mundo y estos estándares culturales, vamos a tener que aprender a celebrarnos a nosotras mismas, celebrar a nuestras amigas, celebrarnos internamente por los pasos leales a nuestro futuro. Hoy en día hay
tanto contenido sobre darle suave, sobre no estresarnos, sobre disfrutar del proceso, sobre que no hay ningún apuro. Y eso es valioso en ciertas áreas y momentos de nuestras vidas. Pero también tenemos que ser parte de la conversación la urgencia sagrada en las áreas en las que no hay técnicamente apuro, pero el tiempo perdido sí nos cuesta caro. Y eso aplica especialmente en nuestras finanzas. En mi opinión, un sinónimo de abundancia es la proactividad. Es construir una infraestructura financiera con la mayor cantidad de proactividad posible. Empezar a vivir más desde el quiero. Quiero encargarme de esto antes de tener que encargarme de esto. Quiero cuidar esto antes de necesitar encargarme de esto. Quiero plantar la semilla mucho antes de necesitar sus frutos. Quiero organizar esto antes de que alguien me diga que debería hacerlo. Voy a empezar yo antes de necesitar la presión social para hacerlo. Voy a tomar ese paso antes de necesitar ver a mis amigas hacerlo. Voy a liderar ese camino antes de que haya la validación externa que me presiona a tomar ese mismo paso. Es hacer las cosas antes de que sea necesario, hacer las cosas antes de que sea urgente, antes de que sea una emergencia y antes de que sea vida o muerte. Y yo la verdad es que tuve un montón de suerte porque tuve un llamado a la acción súper chiquita. Yo crecí muy privilegiada, pero cuando ya estaba comenzando mi vida profesional, mis papás perdieron su estabilidad financiera. Y cuando me estaba divorciando alrededor de ese mismo tiempo, fue mirar alrededor y darme cuenta que no había ningún príncipe azul que me venga a salvar. No había ninguna figura que vaya a venir a resolver todo. Y aunque no creo que existe un dolor más grande que ver a tus papás pasar por eso, quererlos salvar y no poder también fue lo mejor que me pasó, porque me llevó a tener una urgencia que cambió mi vida. Me dio un hambre por querer entender y aprender del tema y una objetividad y a ser realista, y eso cambió el curso de mi vida. Sin esos retos en mis 20s, jamás hubiese tenido la urgencia de hacerme cargo de mi futuro financiero. Pero no se vio como un cuento de Disney, no se vio como un cuento de hadas, no se vio como un camino de arcoíris y unicornios. Pero sí me dio tenacidad y me dio lecciones extremadamente valiosas que cambiaron el resto de mi vida. Y si viésemos una princesa de Disney desde chiquitas hacer todas las destrezas y las acciones de las cuales hemos hablado en este episodio, lo que viésemos es tenacidad y valentía, incomodidad, lágrimas, miedo, dudas y aún así pasos y acciones. Y eso no aparece en Instagram, eso no aparece en los cuentos de Disney y eso no aparece en esta idea de fantasía de lo que es un final feliz. Y todo esto es lo que vamos a estar haciendo por 5 semanas en Códigos de Abundancia. Porque nuestro criterio y discernimiento financiero no se desarrolla por accidente. Y no se desarrolla como un efecto secundario de solo estar viviendo. Se desarrolla con acción, información, con estudio y con esa urgencia de que en realidad sí hay apuro y que mientras antes lo hacemos, entonces podemos cultivar esa verdadera abundancia, esa verdadera espontaneidad y esa verdadera armonía y serenidad que solo se consigue de hacernos cargo de lo que nos compete hacernos cargo, de tomar las acciones que nos compete tomar, de aprender lo que nos compete aprender y no solo estar buscando esas medallas instagramiables. En el mundo de los negocios se habla mucho de ventas y se habla mucho de romper estos récords y de saltos cuánticos, pero en realidad un cerebro de negocios sólido es un cerebro que tiene criterio y discernimiento financiero y que es competente, que sabe pensar sobre esto y que entiende los principios más importantes cuando se trata de finanzas, cuando se trata de patrimonio, cuando se trata de inversión. Y eso empieza por crecer nuestra mente para después cambiar el mundo. Esa es otra de las frases de lanzamiento de la libertad. Por eso hicimos la campaña en una librería, en una biblioteca, inspirada en la biblioteca de mi abuelo. Porque en los libros, en los pasos de otras personas, en aprender de otras historias y otras maneras de vivir y otras maneras de actuar y otras maneras de tomar decisión, en el acto de aprender y ganar el conocimiento, nos volvemos más competentes para entonces poder sostener el peso de esa responsabilidad. Mientras más libertad, en proporción necesitamos poder sostener más responsabilidad. Y mi psicóloga antes siempre me decía, la responsabilidad no es nada más que la capacidad para responder, es tener las herramientas para responder ante esos sea llamados, acciones, pasos, decisiones. Y entonces para más libertad financiera necesitamos poder tener ese conocimiento. Para cerrar,
vamos a leer unos recordatorios para llevarnos tatuadas las frases y las ideas más importantes de este episodio. Si todavía no consigues las notas de este episodio, el PDF gratuito con las notas que yo saqué personalmente y el tapping que se llama El gozo de la responsabilidad financiera, lo único que tienes que hacer es entrar a mi Instagram, Isa García, y me mandas un mensaje por DM solo con el número de este episodio, que es 195. Y si vas a hacer 3 pájaros de un tiro y también vas a conseguir el cupón de $77 para Códigos de Abundancia, que tenemos la única edición del año, ya mismo comenzamos, me mandas 195 pegado con la palabra cupón y listo, en 30 segundos tienes todos los recursos y cupones que tenemos en este episodio. Así que ahora sí, recordatorios finales. La libertad financiera no es el final feliz, es la tinta con la que escribes tu historia, es el escenario que te da opciones, impacto y dirección. Número 2, no existen decisiones buenas o malas, pero sí existen decisiones que te acercan a tu meta o decisiones que te alejan de tu meta. Aprender a discernir con objetividad y visión a largo plazo es la clave en vez de depender de las emociones intensas y de los juicios. Número 3, tomar decisiones sola es una destreza, así como un músculo que entrenamos en el gimnasio. La libertad significa responsabilidad y eso significa entrenarnos para asumir el peso proporcional de esa libertad. Número 4, la impulsividad no es abundante y la espontaneidad crece en proporción a la estructura y a la claridad que creamos, construimos y cultivamos. Número 5, romantizar tu camino es un acto de poder. No se trata de fantasías que evaden la realidad, sino de encontrar belleza y un tono poético en el proceso real, crudo, imperfecto y valiente de coronar tu cima. Número 6, solo si puedes irte, vale oro que te quieras quedar. Y en práctica eso se ve como saber decir que no, como usar nuestra voz y saber cómo identificar codependencias y simbiosis para poder recuperar nuestra libertad y autonomía en esos ámbitos. Número 7, ser competente es cool. Estudiar, aprender, negociar, preguntar, invertir, hacer el trámite, ir a la reunión, ir al banco, hacer los trámites burocráticos. Todo eso es parte de brillar de dentro para afuera y de caminar con seguridad y confianza. Y número 8, la urgencia también es sagrada. No porque te falte tiempo, sino porque ya es tiempo. Nadie te va a venir a salvar y eso es liberador. Sí hay apuro, sí importa y sí tiene beneficios hacerlo ya. Y ahora quiero saber qué otro capítulo, qué otra escena agregarías tú a el cuento de Disney que quisieras que alguien te haya leído de chiquita. ¿Cuáles son esos ejemplos que tenemos que empezar a traer a la mesa, a romantizar, a hablar, a traer esos temas a la conversación para que los niños y las niñas chiquitas ahora crezcan con una visión tanto más realista, inspiradora y liberadora, con más alas, pero también con los pies sobre la tierra? Voy a asumir que ahora los cuentos de niños chiquitos son completamente diferentes y eso me ilusiona mucho. Pero a mí me inspira y me encanta la idea de que con nuestro ejemplo, con nuestra historia, con nuestras cicatrices, con el cambiar el miedo por acción, en realidad que con nuestra vida estamos escribiendo esos nuevos cuentos para que las nuevas generaciones no tengan que solo prender la televisión para encontrar estos roles o estos modelos a seguir. La meta es que a una niña chiquita de hoy le cueste muchísimo menos que a nosotras lograr lo mismo, le cueste menos saber que es posible, le cueste menos saber que está disponible, le cueste menos saber cómo se ve y en realidad qué acciones lo construyen. En las ilustraciones internas del nuevo journal pusimos un castillo y es un castillo inspirado en cómo se vería uno de estos cuentos de Disney y estas fantasías y estos cuentos de hadas, pero en realidad lo pusimos ahí como un recordatorio de que tú tienes que decidir qué significa para ti un final feliz. Tú tienes que decidir qué significa ese castillo, qué significa estar a cargo de tu reino, qué significa lo que quieres construir. Y es en el camino de construirlo que entonces podemos seguir descubriendo las opciones que existen y podemos seguir abriendo esos caminos para llevarnos a todas. Porque cuando tú te haces cargo de tu libertad, cuando tú te haces cargo de tus pasos valientes, nos llevas a todas. Abres el camino para todas y abres el camino para el rastro de quien viene detrás. Con eso cerramos este episodio de hoy y nos vemos en el próximo episodio de Mi Mejor Versión Podcast. Les quiero mucho.